El tema está muy claro. Cristo, la vida eterna, o el Señor Jesucristo, es la vida eterna. Si yo le preguntara a alguien qué es la vida eterna, yo creo que todo el mundo contesta diciendo, es vivir para siempre. ¿Cierto? Sin embargo, vamos a ver a través de esta predicación que no se trata exactamente de eso. Sí incluye el vivir después eternamente, pero vamos a ver exactamente qué es la verdadera vida eterna. Y para comenzar, vamos a ver los primeros textos. Este texto de Juan 1, versículos 1 al 2, y después saltamos al versículo 4, es muy conocido, lo hemos visto unas 20 veces por lo menos. Dice, en el principio era el verbo. Otras Biblias, como dicen, en el principio era la palabra. El verbo o la palabra es lo mismo. El verbo en griego es logos. Y el verbo o la palabra era con Dios, o estaba con Dios. Y el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Él o ella, según el verbo o la palabra, era o estaba o existía en el principio con Dios. El versículo 4 es el que nos interesa más. En él, o sea, en el verbo, o en ella, si es la palabra, como diga la Biblia, estaba ¿qué? La vida. La vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que nosotros ya sabemos que ese verbo o la palabra es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí. Incluso vimos un texto que dice en Juan 1:14, dice que la palabra se hizo hombre, o se hizo carne, o se encarnó. Entonces, dice en él, en el verbo, digamos de una vez, en Cristo estaba la vida. Y vamos aclarando de una vez. Cristo no solamente nos da la vida, ¿cierto? Sino que Él, como dice la palabra de Dios, Él es la vida misma. Y nos da la vida porque recordemos que cuando nosotros estábamos en el pecado antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Cuando llegamos a Cristo y lo recibimos en forma verdadera, volvimos a nacer, volvimos a vivir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo es la vida, y Cristo entonces es la luz de los hombres. Y digamos otra cosa, la luz. En las cartas de Juan dice, Dios es luz. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. Y hay otro texto que dice que nosotros debemos ser ¿qué? Luz. Pero nosotros no tenemos luz propia. ¿Sí? La luz que nosotros tenemos es la luz que reflejamos de Cristo. O sea, hagan cuenta que es como el sol y la tierra, el sol y la luna. ¿Por qué el sol y la luna? Porque la luna no tiene luz propia. Si quieren seguir por acá o allá. Buenos días. Bienvenidos. El sol y la luna, perdón. La luna no tiene luz propia. O sea, la luz que uno ve de la luna es la luz que refleja del sol. Nosotros somos igual. Nosotros no tenemos luz propia. La luz de nosotros es la luz de Dios, que reflejamos la luz de Cristo. Bueno, entonces ahí ya vimos que en Cristo está la vida. Él es la vida. No solamente nos da la vida, sino que Él es la vida. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. La primera parte le voy a leer rápidamente, después la analizamos. Dice, lo que era en el principio.
En el principio, dice arriba, era el verbo, ¿cierto? De lo que era desde el principio, ya está hablando de Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces está diciendo, lo que era desde el principio es Cristo, ¿cierto? Nosotros lo oímos, dice Juan en esa carta. Lo vimos, ¿cierto? Lo vimos con nuestros propios ojos, dice. Lo contemplamos y lo palpamos con nuestras manos, o sea, lo tocamos. Dice, tocante al verbo de vida, o sea, está hablando respecto a Cristo, que es el verbo, o la palabra, tocante al verbo ¿de qué? De vida. De vida. Y aquí empieza la aclaración, dice, cuya vida, o sea, la vida de Cristo, fue manifestada. Y nosotros la hemos visto otra vez. La hemos visto, la hemos oído, la contemplamos, la tocamos y testificamos y les anunciamos a ustedes. ¿Qué es testificamos? O sea, damos testimonio de Él y les anunciamos a ustedes. ¿Qué nos anuncia ahí, Juan? Esta vida eterna. O sea, no está diciendo que la vida eterna es un lugar al que vamos a ir, ni está diciendo que la vida eterna es un tiempo, una duración de tiempo. Está diciendo que esta vida se manifestó, ¿sí o no? La vimos, la tocamos y les anunciamos a ustedes esta vida eterna. ¿A quién estaban anunciando? A las personas. ¿A quién estaba anunciando Juan? A Cristo. Les anunciamos a ustedes esta vida eterna. Pero si queda duda, dice, la cual, o sea, esta vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre. Arriba lo dice, por eso trae ese texto de arriba. El verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, Cristo estaba con Dios. Y esa vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces ahí ya queda claro quién es la vida eterna. ¿Sí ven? Que la vida eterna es alguien, o sea, es el Señor Jesucristo, aunque vamos a ver que tiene otro significado la vida eterna, ¿no? No solamente, pero principalmente la vida eterna es Cristo. Y lo está diciendo ahí claramente. Bueno, Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Dice, pero estas se está refiriendo a las señales milagrosas, a los milagros. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, o más claro, para que al creer en Él tengan vida en su nombre. O sea, ya sabemos cuál vida es, ¿no? La vida eterna. Sí. Tengan vida en su nombre. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice, y este es el testimonio. Aquí viene más claro todavía. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Y esta vida, o sea, esta vida eterna que está hablando ahí, ¿está dónde? En su Hijo. En su Hijo. ¿Más claro? Exacto. El que tiene al Hijo Tiene la vida. tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pues es lógico, ¿cierto? Sí, que si no, Si tiene al Hijo, que es la vida eterna, pues va a tener esta vida, ¿cierto? Si no tiene al Hijo de Dios, que es la vida eterna, pues no va a tener la vida. O sea, es... está perdido. Versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, o sea, está refiriendo a nosotros los que creemos en Cristo. Dice, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que Tiene vida eterna. tienen vida eterna. O sea, si creen en el nombre del Hijo de Dios, o sea, tienen al Señor Jesucristo y Él es la vida eterna, pues tienen vida eterna. Vida eterna. Pero aquí en Juan 6:47
el mismo Señor Jesucristo que dice, de cierto les digo, o como dicen otras versiones de la Biblia, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. tiene vida eterna. ¿Y por qué lo dice? Porque está diciendo, el que cree en mí, Tiene vida eterna. que soy la vida eterna, pues va a tener esta vida. O sea, a veces como muy redundante lo que digo, ¿sí? Lo repito muchas veces, pero es para que el concepto quede muy claro. Juan 6:47. Ahora, textos sobre la vida eterna relacionada con el Señor Jesucristo hay muchos. Esta mañana, por ejemplo, vi varios. Juan 5:24. ¿Usted tiene ahí Juan 5:24, por favor? Juan 5:24. Sí, acá está. Léalo bien durito. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas paso de muerte a vida. ¿Sí? Tiene vida eterna. Y hay textos muchísimos sobre eso. Entonces, vamos a ver una historia que la Biblia lo denomina el joven rico. ¿Sí? Eso se encuentra, si lo quieren anotar, en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo 19, versículos 16 al 22. En Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22. Y en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23. Yo tomé como base Lucas 18, versículos 18 al 23. Tomé ¿por qué? Porque es que hay cosas en Mateo que no se encuentran en Marcos. Hay cosas en Marcos que no se encuentran en Lucas. La historia es la misma, pero hay palabras bonitas y muy importantes. Entonces yo resumí de los tres. Dice, un hombre principal, o como dicen otras versiones, un dignatario o un líder religioso, o un hombre importante, o un hombre prominente, como diga, dice, le preguntó, ¿a quién le preguntó? Al Señor Jesucristo, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué debo hacer para obtener o para alcanzar la vida eterna? Jesús no le contestó directamente, sino le dijo, y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, solamente Dios es verdaderamente bueno. En el versículo 20 le dice, los mandamientos sabes. O sea, tú conoces los mandamientos. Entonces, le dice, guárdalos. Ese guárdalos ahí quiere decir, obedécelos. Correcto. Cúmplelos. Y aplícalos, como dijo el niño. Él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo me lo imagino todo orgulloso diciendo eso, ¿no? Todo esto yo lo he obedecido y lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? Ese ¿qué más me falta? Está en otra versión. Esa está, perdón. Bueno, ¿qué más me falta? Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, por ejemplo esa parte, entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, está en Mateo o en Marcos, no está en Lucas. Aún te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, o repártelo entre los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Luego ven y sígueme tomando tu cruz. Ese donde dice tomando tu cruz solamente está en Marcos 10:21. ¿Sí? Por eso dije que había integrado los tres. Luego ven y sígueme, dicen las otras. Tomando tu cruz. Pero es que eso de tomar tu cruz es muy importante, como lo vamos a ver ahorita. Pero cuando el hombre oyó esto,
Se puso muy triste, ¿por qué? Porque era muy rico, o sea, dice una versión, tenía muchas posesiones. Entonces, ahí podemos analizar una cosa. Cuando alguien pone en primer lugar sus riquezas, como, ¿cierto? Este joven rico, eso es idolatría. Porque, ¿qué es idolatría? Quitar a Dios del primer lugar en nuestras vidas para poner otra cosa, sea una persona, o sea la plata, o sea, en todo caso, lo que ocupe el primer lugar en mi corazón, lo que ocupe el primer lugar en mi corazón, eso es Dios para mí. Entonces, si es el dinero, ese es mi Dios, ese es mi ídolo, por eso eso es idolatría. Se puso muy triste porque era muy rico. Continuemos, ahora vamos a ver por qué dice tomando tu cruz. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, si alguien me quiere seguir, olvídese de sí mismo. Tome su cruz, o sea, abandone su manera egoísta de vivir. Y es más, ahí le está diciendo, se tiene que olvidar de sus sueños, de sus proyectos, de sus metas, de sus objetivos, de todo. Entonces yo sé que alguno ya está pensando, ¿y pero cómo así hoy? Me hace que olvidarme de mis metas, mis posesiones, mis sueños, mis alicientes, todo eso, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver, les aclaro esto porque se los digo. Y dice, olvídese de sí mismo. Ahí le está diciendo, muérase. O sea, muera a la carne. O sea, no morir físicamente, ¿no? Sino tengo que morir a mis deseos, a mis sueños, a mis ilusiones, a todo, para poder seguir a Cristo. Entonces, en Lucas 14, 27, dice el Señor Jesucristo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, o sea, el que no toma o carga su cruz y me sigue, dice clarito, no puede ser mi discípulo. O sea, no lo acepto. Entonces, el que no muere a su carne, y es que ese llevar la cruz no quiere decir, como a veces oye una gente que dice, no, es que a mí la cruz que me tocó con esa esposa, ¿sí? No se refiere a eso. Es que la cruz que me tocó con ese esposo, no se refiere a eso. La cruz se refiere a morir con Cristo, crucificarse con Cristo y morir a mi yo, digámoslo así, morir a mí mismo. No puede ser mi discípulo. Gálatas capítulo 2 versículo 20, por eso Pablo, este texto es hermoso. Dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. O sea, he sido crucificado con Cristo, o sea, yo también me crucifiqué y morí. Morí a mí mismo, a mi carne. Dice, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces ahora Cristo es el que va a dirigir nuestra vida, ¿cierto? O sea, Él es el que le va a dar nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevos alicientes. Si ve que tenía que morir a todo eso, pero a lo pasado, a lo que yo quería. Y si Cristo ahora vive en mí, entonces Él va a dirigir mi vida. Entonces yo voy a vivir de acuerdo a sus designios, a su propósito para mi vida y a su voluntad. Entonces tiene uno que decir, sí, me muero. Un muerto no puede hacer nada. Entonces Cristo empieza a dirigirlo con nuevas metas, vuelvo y lo digo.
Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, esta vida que ahora vivo, la vivo confiando en el Hijo de Dios. Entonces toma tu cruz y sígueme. Significa estar dispuesto a morir a sí mismo, ¿no? Pero eso es entrega absoluta a Cristo. Total, no medias tintas, ¿sí? O aguas tibias. Entonces, incluso hasta dando la vida física por la causa de Cristo, si es necesario. Bueno, entonces vamos a ver unos textos que son complemento de esto. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es todo el que quiera alcanzar la salvación y la vida eterna, tiene que perderla. La vida, la perderá. O sea, morir a sí mismo. Tengo que morir a mi yo, a mi carne, si quiero alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso dice, quiere salvar su vida, pierda su vida. No es morir físicamente. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, si yo muero a mi carne para vivir juntamente crucificado con Cristo, si pierdo mi vida por causa de Él, la hallará, o la hallaré, o la encontraré. ¿Qué? La salvación y la vida eterna. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿O qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo? O sea, si gana el mundo entero. ¿Qué es ganar todo el mundo? Todo eso de las riquezas, el poder, el éxito, la fama, las casas, la plata, todo eso. Si gana todo el mundo entero, pero pierde su alma. ¿Sí? O pierde su vida. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. O sea, sepan que todas las vidas me pertenecen, está diciendo Dios. Más claro, todos ustedes son míos. Y mire lo que dice la segunda parte. Así como el alma del Padre, también el alma del Hijo es mía. En amarillo lo más importante dice, el alma que peque, esa morirá. Ese texto se puede correlacionar con el que dice, la paga del pecado es la muerte. Pero hay que entender a qué muerte se refiere, porque es que la gente piensa que está hablando de la muerte física. La paga del pecado es la muerte. O sea que con solo morir físicamente pagaría el pecado. Entonces nadie se condenaría, ¿cierto? Todo el mundo se salvaría. Y aquí también, el alma que peque, esa morirá. Ya hemos hablado de lo que es la muerte espiritual, ¿cierto? Cuando una persona está pecando, está muerta espiritualmente. ¿Y qué significa la muerte espiritual para los que vienen por primera vez? Separado de Dios. Cuando yo vivo en el pecado, estoy separado de Dios. Estoy muerto espiritualmente. Entonces aquí se puede aclarar otro concepto. Si una persona, por ejemplo, vive 80 años y nunca recibió a Cristo en su vida, nunca quiso nada de las cosas de Dios y vivió en pecado esos 80 años y así murió, esos 80 años estuvo muerto espiritualmente, ¿cierto? Esa es la primera muerte, porque Apocalipsis habla de una segunda muerte. ¿Sí se acuerdan que una vez lo hablamos? Que dice, habla de la segunda muerte en Apocalipsis. La segunda muerte es también espiritual. O sea, ahí se refiere a que después de muerto morirá espiritualmente, pero por toda la eternidad. O sea, estará separado de Dios por toda la eternidad. Porque es que he escuchado predicadores que dicen que la primera muerte es la física y la segunda es espiritual, ¿no?
Tiene que ser espiritual con espiritual. Morir, pues estaba muerto espiritualmente aquí en la tierra. Primera muerte. Segunda muerte, separado de Dios eternamente. Esa es la segunda muerte. Bueno, y cuando dice la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte espiritual aquí en la tierra, y después la paga del pecado es la muerte espiritual eternamente. A eso se refiere el texto. Bueno, seguimos. Juan 5, 39 y 40 dice: escudriñen, quiere decir examinen o estudien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen o hallan la vida eterna. ¿Sí? O sea, ustedes piensan o esperan encontrar en ellas, en las Escrituras, la vida eterna. Alguien puede decir, oiga, pero ¿cómo así? O sea, hay parece que estuviera en contra de las Sagradas Escrituras. Es que hay que interpretar el texto, porque aquí viene la aclaración. Dice el Señor Jesucristo: pero ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras son las que dan testimonio a mi favor. O sea, ustedes no han entendido. Todas las Escrituras están hablando es de mí, pero ellas son las que están hablando de mí, las Escrituras. Y aquí viene la aclaración en el versículo 40. Dice: y ustedes, o con un pero, digamos, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida que está hablando allá, la vida eterna. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. ¿Ya? Ese texto yo a una hermana mía que era testigo de Jehová le decía, porque ellos eso se saben la Biblia al derecho y al revés, pero yo le decía, pero ustedes no tienen a Cristo en sus vidas. Ustedes no quieren venir a mí para tener la vida eterna. Solo es escudriñando Escrituras, ¿sí? Y no han entendido que todas las Escrituras es hablando completamente de mí, de la primera página a la última. Bueno, entonces, como dijo, ustedes no quieren venir a mí. En Juan 6:68 yo los pongo de manera que parece que fuera una continuación. Sí. Pedrito le respondió Simón Pedro: como dijo, ustedes no quieren venir a mí. Entonces dijo: Señor, ¿a quién iremos? Le dijo Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Le dijo Pedro al Señor Jesucristo. Y Juan 17:3 continúa diciendo: y esta es la vida eterna. Ya otro concepto de lo que es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que la vida eterna también es el tener el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. O sea, conocerlo. ¿Y cómo se conoce al Señor Jesucristo, al Padre? Estudiando la Biblia. Escudriñando las Escrituras. ¿Sí? Porque ahí lo vamos a encontrar. Sí, nos dice todo. Ahí vamos a aprender sus pensamientos, sus caminos, todo. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Más adelante vamos a ver otros textos que profundizan un poquito más en eso. Primera de Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Paremos ahí. Negar al Hijo no solamente es no hablar de Él, ¿no? Negar al Hijo, y menciono nuevamente los testigos de Jehová, es negar que, por ejemplo, el Señor Jesucristo es Dios. Ellos dicen que no es Dios, o que es Dios pero que no es igual al Padre. Es negar que el Señor